Enhorabuena presenta Pediatría. Estamos listas ya con el doctor Walter Yáñez para poder hablar sobre meningitis en los más pequeños de la casa. Vamos a estar disipando todas las dudas que tengamos sobre el tema, conociendo la voz del experto y además respaldándonos con toda la producción que hemos preparado. La compartimos. La meningitis es una de las enfermedades más peligrosas en la edad infantil. Hoy hablaremos sobre este tema. La meningitis es una de las enfermedades que más preocupa a los padres, ya que las consecuencias de no detectarla a tiempo pueden ser muy graves. La meningitis es la inflamación de toda una capa que cubre el cerebro. En el cerebro, para proteger de las infecciones, de los daños de un golpe, tenemos una capa muy gruesa que cubre todo el sistema nervioso central. Cuando esto se inflama, produce dolor de cabeza, fiebre intensa, malestar, somnolencia, ¿no? Y los niños especialmente son los más susceptibles a hacer cuadros serios de esta enfermedad. En bebés mayores y niños, cuando la meningitis se contrae a través de un virus, resulta por lo general más leve y desaparece por sí sola en unos 10 días. Sin embargo, la meningitis bacteriana ataca rápidamente y es muy grave. Las causas más importantes son las meningitis infecciosas. Pueden ser virus o pueden ser bacterias. Pero dentro de las bacterias hay 3 bacterias importantes. Una se llama neumococo, la otra se llama Haemophilus influenza y la otra se llama meningococo. Son 3 bacterias que se introducen al sistema nervioso central a través de las meninges, inflaman el sistema nervioso central y producen este cuadro, como les dije, con una alta mortalidad y con secuelas, ¿no? Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta a los padres de familia. ¿Usted sabe cómo detectar si su niño tiene meningitis? El médico a mí me decía que había que cuidar, o sea, la temperatura, ¿no? Que no se suba la temperatura, y a consecuencia de que se le subía la temperatura mucho y a uno lo dejaba, de ahí podía ser que se le venga la meningitis. Que yo sepa que es la fiebre alta, ¿no? Que se le va directamente a la cabecita, al cerebro. Temperatura muy alta, dolor fuerte de cabeza, fiebre. Son temperaturas altas, dolores musculares. La vacunación es muy importante para prevenir esta seria infección, sobre todo en los niños menores de 2 años. Mira, para estos 3 gérmenes existe vacuna. Normalmente para el neumococo y para el Haemophilus nos ponemos las vacunas de niño. Para el meningococo también existe vacuna y esto es una novedad. Aproximadamente tiene unos 5 o 6 años de que tenemos una vacuna para este meningococo. Y se puede colocar desde los 9 meses de edad en adelante. El niño puede adquirir la enfermedad después de haber tenido una infección en otra parte del cuerpo, como en el oído, la nariz o la garganta. Mira, calculamos aproximadamente que los gérmenes que producen meningitis pueden dar una secuela entre 20 y 30% de mortalidad. Pero si te salvas de esta enfermedad, quedas con un 20% de secuelas. Estas secuelas, dependiendo del germen, hay gérmenes más agresivos que otros. Esta enfermedad es más peligrosa en los niños, ya que ellos no tienen desarrollado totalmente su sistema inmunológico. Es importante que usted como papá tome sus precauciones. Enhorabuena. Justamente la doctora Verónica Petrosi, llegada desde Perú, vino al país para hablar precisamente de meningitis, ¿no es cierto?, y de esa vacuna de prevención de la que el doctor también nos va a estar explicando. Esta experta estuvo participando de una convención América Latina, Detiene el reloj se llamaba, y tuvimos la oportunidad de, a través de sus conocimientos, compartir esta producción. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más para ayudarnos de la forma más clara posible a entender este tipo de temas. Exactamente, un tema tan complicado, tan difícil y tan peligroso, y que obviamente todos los padres tenemos como que el temor de enfrentar a una enfermedad tan incómoda, tan mortal en algunos casos. Evidentemente, hace unas semanas anteriores se llevó a cabo una iniciativa de American Health Foundation, que era sobre todo América Latina detiene el reloj en la lucha contra la meningitis, que era como una concientización de la población acerca de el conocimiento de la enfermedad y obviamente la mejor manera de prevenir. ¿Cómo podemos detectar esta enfermedad? Bueno, la meningitis como tal es una enfermedad ya es muy aparatosa. El problema es que la meninge es como una membrana, una capa que recubre todo el cerebro y la médula espinal, o sea, toda la parte del sistema nervioso central que se llama. Ahora, el reconocer a la meningitis
es primero que ese niño va a tener fiebre muy alta, va a tener convulsiones, rigidez cervical, porque como afecta hasta la médula, rigidez cervical, vómitos explosivos, un dolor de cabeza muy grande. Eso ya es cuando se ha instalado la meningitis como tal. Ahora, previamente puede haber infecciones en la parte de la nariz, en los senos, como una sinusitis, hasta una otitis, donde puede el germen, la bacteria, en este caso el meningococo, que es el nombre de la bacteria, colonizar esa parte y de ahí ir a afectar la meninge. Una de las cosas, y que usted nos corregía hace un momento, y es el concepto errado que se tiene sobre la meningitis, precisamente es que se genera a raíz o a partir de fiebres elevadas, de cuando dejamos de que la temperatura suba mucho, de que el tema de los dolores musculares que van acompañados con esas fiebres son los que provocan la meningitis. Exacto. Ese es un término muy importante y creo que es bueno dejar en claro que la fiebre muy alta, por mucho que llegue a 40, no va a dar meningitis. Un niño con fiebres altas de cualquier tipo de origen puede convulsionar por la fiebre, puede tener todos los otros problemas, pero no que la fiebre sea el origen de la meningitis. La meningitis como enfermedad y dentro de todos los signos y síntomas que tiene es que tiene fiebre alta. Entonces, es uno de sus síntomas. Es uno de esos síntomas. Como hemos enumerado, la rigidez, las convulsiones, los vómitos, el dolor de cabeza, está obviamente dentro de esa bolsa la fiebre. Pero tenemos una vacuna para prevenir esta enfermedad. Sí, hay una vacuna, como veíamos en el informe, es una vacuna relativamente hace 4 o 5 años que está en nuestro medio, que lamentablemente no está dentro del programa ampliado de inmunización que se llama, que es el calendario de vacunas. Entonces una vacuna que uno la tiene que comprar, adquirir, y bueno, vale la pena hacer el esfuerzo, es importantísimo, y yo creo el que tener un mecanismo más de prevención, de protección. A Dios gracias, en nuestro medio la incidencia de la enfermedad es bastante baja, pero uno no deja de poder estar expuesto. Hace el año pasado hemos tenido un brote en una cárcel en La Paz, también hubo otro brote en Sucre. Entonces es bueno siempre tener un poco la cobertura para evitar sobre todo que los niños tengan esta enfermedad, que además de ser mortal, si no deja secuelas muy graves, muy severas. Como es una enfermedad que afecta todo el sistema, todo el cuerpo, si vale el término, hay personas que hasta se les tiene que amputar las piernas o quedan con problemas de retardo. Entonces, la secuela, yo diría, el costo mismo de la enfermedad comparado con la vacuna no hay comparación. Claro. Doctor, nosotros tenemos una consulta en las calles, escuchémosla. ¿A qué edad le puede venir meningitis al niño? Enhorabuena. Bueno, no hay una edad que sea, digamos, de predilección. Se puede dar, normalmente se puede dar en menores de 3 años de edad, entonces, pero mayores tampoco es que estén libres o expuestos, ni siquiera los adultos, porque el año pasado el brote que se dio en la cárcel en La Paz fue en personas adultas. No hay una edad así típica que puede dar, puede afectar de menores de 3 años en los niños y para adelante igual. Perfecto, tenemos más consultas de las calles, vamos a ver qué quiere saber la gente sobre el tema. ¿Hay varias clases de meningitis? Enhorabuena. Hay varias clases de meningitis. Hay meningitis virales, hay meningitis bacterianas, como en este caso estamos hablando de una bacteria del meningococo. ¿La viral puede ser transmitida por el herpes? Puede. Ese grupo se llama las meningoencefalitis virales de tipo herpético, que ya son una complicación del herpes. Por ejemplo, otra complicación de un virus es de la varicela. Hemos hablado las anteriores semanas acerca de la varicela, y una de las complicaciones es la meningoencefalitis viral. Entonces, hay virales, hay bacterianas, incluso hay meningitis producidas por hongos. Entonces, hay varias meningitis. De todas esas meningitis que usted nombraba, unas son más peligrosas que otras, unas son mortales, otras no, o es en general ese diagnóstico que se da, el peligro que puede ser si no es atendido a tiempo. Bueno,
Como en toda enfermedad, va a haber diferentes tipos de estadios que pueden ser leves, moderados o severos, dependiendo ya sea de la carga viral, en caso de las virales, de las bacterianas, de la agresividad que tenga la bacteria, y obviamente también va a ir dependiendo mucho de la inmunidad de cada persona, de los pacientes, qué tan inmunocomprometidos o inmunocompetentes que puedan dar batalla contra bacterias o virus, va a depender la gravedad de la enfermedad. ¿Y cuáles son las medidas de control de la meningitis por el meningococo? Bueno, una vez hecho el diagnóstico y planteado, hay que tener medidas extremas y estrictas para que evitar la propagación. Uno, hacer el aislamiento de ese paciente enfermo, a todas las personas que han estado en contacto. ¿Es muy rápido? Es contagioso, entonces todas esas personas que han estado en contacto incluso tienen que recibir un tratamiento que se llama profiláctico para evitar la diseminación. Entonces es una serie de medidas que se resume un protocolo, podríamos decir, entre el aislamiento, medidas higiénicas y demás, y del personal, el cuidado mismo del personal de salud que va a estar a cargo del cuidado. Y para el paciente mismo, doctor, o sea, ¿es muy rápida la evolución o cómo va evolucionando la enfermedad? Y puede pasar que se nos pasen algunos síntomas que llegue a dar un resultado fatal, como la muerte o esas consecuencias de las que usted hablaba. Lo que ocurre es que es una enfermedad muy rápida, demasiado rápida, que a veces incluso que se haya diagnosticado a tiempo y se haya empezado las medidas a tiempo, la enfermedad es tan agresiva que en 16, 24 horas puede llevar al fallecimiento de un paciente, a la muerte de un paciente. Entonces, es bueno que identificado una sospecha que uno haya, acuda y lo más inmediato al centro de salud y puede ir. Obviamente no va a ser como una persona decir está como resfriado, dolor de cabeza, va a ser meningitis. No, porque tiene esos días prodrómicos que puede ser una infección. El momento que haya un compromiso del estado general, un compromiso del sistema nervioso, obviamente eso ya va a ser más que alarmante. ¿Y aquí en Bolivia tenemos un porcentaje alto de meningitis? No, a Dios gracias, por meningococo el porcentaje en Bolivia, la incidencia es bastante baja. Comparado con otros países como Brasil, como Estados Unidos, se tiene un porcentaje bastante bajo. Entonces eso también podríamos decir que es una gran ayuda en el control, porque las medidas de prevención, como decíamos recién, las estamos pudiendo alcanzar. De todas maneras, siempre hay que tener los programas y todo eso que nos van a ayudar a tener una mejor idea y que para adelante no se nos pase una enfermedad de ese tipo. Doctor, y el tema de la vacuna, ¿qué tipo de cobertura le brinda a una persona? ¿Hasta qué edad tiene el efecto que debería con la protección? Y si es un 100% y nos olvidamos de la meningitis. Yo diría que no hay una vacuna que debe proteger el 100%. Las vacunas por lo general hasta un 95, 97% tienen una cobertura. La vacuna de la meningitis por meningococo se la puede colocar a partir de los 9 meses, siempre y cuando haya algún aumento en la incidencia en algunos casos. Por lo general, en los lugares, en los centros de vacunación y todo ello, se las vacuna a partir de los 2 años. ¿A partir de los 2 años? A partir de los 2 años. Si por alguna razón habría un aumento, algún brote, ya se podría la edad bajar hasta los 9 meses, que podría vacunarse sin problema. Pero tal vez a un bebé de 9 meses, para prevenir y para sentirme como mamá tranquila, ¿le puedo colocar esa vacuna? Sin problema. Sin problema a los 9 meses. Una persona a partir de los 9 meses puede serle a vacunar sin mayor problema. Okay. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por la ayuda que nos ha brindado en esta oportunidad. Como siempre. Gracias. Hasta aquí llegamos en nuestro sector.